Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea, como bien sabéis, y hoy vamos a estar dando el tema 74 del módulo 8, en el que hablaremos sobre la fisiología, la composición y las características físico-químicas de la sangre. En esta clase vamos a hablar sobre los diferentes puntos que vemos aquí en pantalla. Como siempre, haremos una pequeña introducción al tema y pasaremos a hablar de las características de las células sanguíneas. Posteriormente hablaremos de la realización de las diferentes técnicas en las extensiones de sangre periférica y médula ósea, también de las extensiones sanguíneas, de los métodos de preparación, de las tinciones hematológicas que utilizaremos y por último del examen de la extensión, de cómo vamos a interpretarla. Vale, vamos a empezar haciendo una introducción a lo que sería la sangre, la composición, las funciones y las diferentes propiedades que tiene. Antes de nada, comentar que la sangre sería aquel fluido orgánico que tiene una coloración roja a causa de la hemoglobina y que circula a través del sistema vascular. En un individuo normal, es decir, un individuo que no presenta ninguna patología, el volumen aproximado de sangre será alrededor de los 5 litros. Este va a variar en función de, en el caso de las mujeres, rondará entre los 4,5 y los 5 litros, mientras que en los hombres es un pelín más elevado y rondará entre los 5 a los 6 litros. Vale, como bien sabemos, la sangre está compuesta por plasma, que en este caso correspondería al 50-55% de la sangre total, y también está compuesta por células. Este plasma, que corresponde al 50-55% de la sangre total, ¿por qué está formado? Pues está formado por agua principalmente, que sería el 90%, y también por unas enzimas, por electrolitos, etcétera, ¿vale? Que corresponderían a ese 10% restante. Aquí vemos un concepto en la pantalla que sería el concepto de suero. Cuando hablamos de suero, nosotros estamos hablando de aquel plasma al que le hemos eliminado el fibrinógeno. Y para quien no sepa lo que es el fibrinógeno, este sería una proteína que va a participar en la formación de los coágulos de la sangre del cuerpo. Por lo tanto, el suero no tiene fibrinógeno, no coagulará. Vale, las funciones que presenta la sangre seguramente que ya las hemos escuchado alguna vez y son 4 principalmente, son las que vemos aquí en pantalla. Entre ellas tenemos por un lado el transporte, es decir, la sangre conduce aquellas sustancias nutritivas desde los órganos de absorción hasta los tejidos y también va a transportar el oxígeno desde los capilares pulmonares hasta los capilares tisulares y el dióxido de carbono hasta los pulmones. Otra función que presenta sería la función de inmunidad, y es que gracias a los glóbulos blancos, que nosotros denominamos leucocitos, tenemos esta defensa contra los microorganismos extraños. Tenemos también que la sangre va a presentar función de hemostasis. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que va a controlar la hemorragia mediante trombocitos o plaquetas junto a otros factores de coagulación que también se encuentran en la sangre. Y por último tenemos la función de homeostasia, que esta se refiere al hecho de mantener constante el medio, es decir, vamos a mantener constante el pH, la temperatura y las concentraciones de iones en la sangre. Vale. Aquí en la diapositiva vemos marcados unos conceptos con un puntito rojo, ¿vale? Pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de qué es lo que significan. El primer concepto que vemos es el de normovolemia, que hace referencia a cuando el volumen de sangre es normal, es decir, cuando presentamos un volumen de sangre correcto. El siguiente concepto que vemos sería el de hipervolemia, que quiere decir que presentamos un volumen de sangre incorrecto. En este caso es cuando es muy elevado el volumen de sangre que presentamos. Cuando el volumen de sangre que presentamos es inferior al normal, al correcto, vamos a estar hablando de hipovolemia. Venga. También vemos dos conceptos que sería hipersistemia y oligosistemia. Cuando hablamos de hipersistemia, hablamos de una cantidad elevada de cuerpos formes. Y por otro lado, cuando hablamos de oligosistemia, pues hablamos de lo contrario, de una cantidad muy disminuida de estos cuerpos formes.
Cuando nosotros presentamos hipovolemia, es decir, un volumen inferior al indicado de sangre y además de ello también presentamos una cantidad elevada de cuerpos formes, es decir, presentamos hipersistemia, vamos a estar hablando de hemoconcentración. Por el contrario, cuando presentamos volúmenes inferiores de sangre, es decir, hipovolemia, pero en este caso los valores de cuerpos formes son inferiores, es decir, oligosistemia, vamos a estar hablando de hemodilución. Ven, aquí en la diapositiva podemos ver una gotita de sangre que nos está indicando los volúmenes normales de sangre, los volúmenes habituales en una persona que no presenta ninguna patología, que serían de 5 litros. Además también vemos 1,005 gramos por mililitro, que correspondería a la densidad que presenta la sangre. Otras propiedades de la sangre, como por ejemplo la viscosidad de la sangre, va a depender de factores como la temperatura. Toda la temperatura, o sea, el aumento de esa temperatura va a disminuir la viscosidad de la sangre. Y por otro lado, el aumento de la concentración de las proteínas en sangre va a aumentar la viscosidad. Venga, vamos a pasar a hablar sobre las características de las células sanguíneas. El primer elemento que encontramos son los hematíes o eritrocitos. ¿Vale? Los eritrocitos tienen una forma bicóncava y presentan una zona pálida en el centro de estos, es decir, son redonditos y presentan una coloración pálida en el centro. Tienen una membrana lipoproteica que se deforma con facilidad. Vale, las proteínas que conforman esta membrana, las más abundantes serían la espectrina, la actina y las proteínas 1.4 y 4.9, que estas van a interaccionar entre ellas y van a dar lugar a lo que sería el esqueleto de la membrana de los eritrocitos. El siguiente elemento del que hablaremos, que vemos aquí en pantalla, serían los leucocitos. ¿Vale? Estos los podemos dividir en dos grupos. Por un lado tenemos los granulócitos o polimorfonucleares, es decir, que van a presentar más de un núcleo, y por otro lado tenemos las células mononucleadas, que únicamente van a presentar un núcleo. Vale, en estos grupos podemos diferenciar, por un lado, en los granulócitos o polimorfonucleares tenemos, tal y como están en la imagen, tenemos neutrófilos, ya sean segmentados o no segmentados, tenemos también eosinófilos y basófilos. Y por el otro lado, en las células mononucleadas, también tal y como están en la imagen, tenemos linfocitos y monocitos. Vale, dentro de estos leucocitos de tipo granulócito o polimorfonucleares, vemos también dos diferenciaciones. Por un lado tenemos los granulócitos maduros o polimorfonucleares neutrófilos, y por otro lado tendríamos los granulócitos neutrófilos encallados o en banda. ¿Vale? Como nos indica la diapositiva, os recomiendo consultar la tabla 74 de los apuntes, donde vais a encontrar cada uno de los elementos que podemos encontrar en la sangre de forma bien caracterizada y con toda la información detallada. Igualmente nosotros ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿vale? Y vamos a empezar hablando por los eosinófilos. Los eosinófilos son unos elementos que van a circular durante 6 horas antes de migrar hacia los tejidos por la sangre periférica, es decir, van a estar por la sangre periférica durante 6 horas hasta llegar a los tejidos. Los eosinófilos presentan un tamaño de entre 10 a 18 micras y, como vemos aquí en la imagen, en el núcleo presenta 3 lóbulos que están unidos por un filamento delgado sin cromatina visible, y la coloración que tienen es de rosa y es rosada y presentan algunos bordes irregulares. Los eosinófilos, como sabemos, tienen función de defensa contra los parásitos, así también contra las reacciones alérgicas. ¿Qué pasaría si presentamos unas cantidades alteradas de eosinófilos? Pues bien, pasaría lo que vemos aquí en las flechitas. Estas cantidades incorrectas de eosinófilos pues nos van a indicar, por ejemplo, parasitosis, enfermedades de la piel o la presencia de alteraciones debidos a tratamientos con algunos fármacos o también neoplasias. Esta desregulación de eosinófilos también nos pueden estar indicando, por ejemplo,
la presencia del síndrome hiperosinófilo, un linfoma de Hodgkin u otro tipo de linfomas. Venga, vamos a pasar a hablar de los basófilos. Los basófilos circulan en la sangre periférica en una cantidad muy pequeñita y lo que hacen es migrar después a los tejidos. Los basófilos en este caso presentan un tamaño de entre 10 y 16 micras con un núcleo lobulado y una coloración, en este caso lavanda, con unos gránulos de un diámetro elevado. Son bastante visibles los gránulos de los basófilos. Vale, los basófilos en este caso van a estar también implicados en las respuestas alérgicas y además también van a estar implicados en las respuestas inflamatorias. En este caso, la presencia de unas cantidades elevadas de basófilos, es decir, una basofilia, nos va a indicar, lo vamos a asociar muy frecuentemente con un síndrome mieloproliferativo crónico. ¿En qué? Especialmente pues en la leucemia mieloide crónica. ¿Vale? Venga, vamos a hablar del siguiente elemento que podemos encontrar en la sangre, que serían los linfocitos. De los linfocitos ya hemos hablado en profundidad en otros módulos, así que los vamos a comentar un poquito por encima, no vamos a entrar muy en detalle. Venga, los linfocitos, como ya sabemos, se producen de una célula madre hematopoyética y se diferencian en diferentes tipos de linfocitos que van a ir circulando por la sangre periférica y se van a dirigir a los órganos linfoides secundarios. Estos van a ir pasando por los canales linfáticos hacia el conducto torácico y por último van a transitar por la sangre periférica. Como ya sabemos, los linfocitos se pueden diferenciar en linfocitos T, que serían los más abundantes, un 70%. Tenemos también células natural killer y los linfocitos B, ¿vale? Los linfocitos en general pueden tener un tamaño de entre 12 y 16 micras con un núcleo redondeado, ovalado, con un citoplasma más abundante y alguna granulación. Venga. En este caso, cuando hay una desregulación de linfocitos y, por ejemplo, presentamos unas cantidades muy elevadas de linfocitos, es decir, una linfocitosis, lo que va a dar lugar es a una leucemia linfática crónica, ¿vale? Como veis en la diapositiva hablamos de sus características y las flechitas nos van a indicar en qué derivarían, en qué patología derivaría una desregulación de esos elementos, ¿vale? De estas células que encontramos en la sangre. Venga, vamos a pasar a hablar de las células plasmáticas, que estas son células que derivan de la maduración de los linfocitos B. Las células plasmáticas lo que hacen es secretar inmunoglobulinas y expresan el antígeno CD38. Estas células de forma natural, es decir, normalmente no se van a encontrar en la sangre periférica, pero de forma esporádica podemos verlas en la sangre periférica. Un aumento de las cantidades de estas células plasmáticas, ¿qué nos va a indicar en este caso? Pues nos va a indicar, por ejemplo, la presencia de un mieloma múltiple o una leucemia de células plasmáticas. Venga, vamos con los monocitos, que presentan una vida media intravascular de algunos días y la función que tienen es de realizar en los tejidos donde se acabarán diferenciando en macrófagos. Es decir, los monocitos en llegar a los tejidos se van a diferenciar en macrófagos. Vale, los monocitos en su membrana expresan de forma débil el CD14 y por lo tanto actúan defendiendo a los organismos de diferentes infecciones bacterianas o fúngicas. ¿Y mediante qué lo hacen? Mediante fagocitosis. Ya conocemos este término. Venga, más allá de ello también presentan antígenos a los linfocitos T y también segregan citocinas. Todo esto en los monocitos. ¿Y qué nos va a estar indicando una desregulación de los monocitos? Pues nos va a estar indicando patologías como las que vemos en la diapositiva. Entre ellas tendríamos el linfoma de Hodgkin, enfermedades del colágeno como sería la artritis reumatoide y también una leucemia mielomenocítica crónica. Venga, vamos a hablar de los macrófagos, que es en lo que se diferenciarían estos monocitos, es decir, hemos comentado que los monocitos en llegar a los tejidos se diferencian en macrófagos, por lo tanto los macrófagos se van a localizar en los tejidos.
Vale, esos macrófagos son células que van a dar respuestas a varios procesos infecciosos, ya que se pueden fusionar y originar células que llamaríamos células gigantes multinucleadas. También podemos obtener unas células epitelioides de cuerpo extraño, que es cuando los macrófagos van a modificar su aspecto y van a rodear ese material extraño. Y como hemos comentado, estos macrófagos que derivan de los monocitos, pues el monocito macrófago también derivarían aquellas células dendríticas que son células presentadoras de antígeno. Venga, vamos a hablar de las células progenitoras de las células sanguíneas, que sería el último tipo. En este caso, en los apuntes, en la teoría, vemos de nuevo una tabla donde podéis encontrar todas las características morfológicas en el desarrollo de las series blásticas. Os recomiendo echarle un ojo. ¿Vale? Nosotros ahora vamos a hablar de las diferentes etapas de formación y etapas de diferenciación que hay en las series eritoblásticas y en la serie granulocítica. ¿Vale? Vamos a empezar hablando de las etapas de formación de la serie eritoblástica. Y es que esta complementa su maduración en unos 5 días, es decir, esta etapa dura unos 5 días. Y con la maduración eritropoyética se va a disminuir la basofilia por el aumento en hemoglobina y la disminución del ARN. Y por último, al final, el núcleo va a perder esa extrusión, así como el contenido de los órganos citoplasmáticos. Y por otro lado, en la etapa de diferenciación de la serie granulocítica, tenemos que el núcleo de la célula inmadura es redondeado y de la cromatina que presenta es laxa. En el momento en el que madura, el núcleo va a perder esa forma redondeada y va a ir desapareciendo poco a poco y se va a ir condensando esta cromatina, que en un inicio era laxa. En el tema de la basofilia citoplasmática también va a disminuir con la maduración y todos los estadios madurativos van a ir presentando una actividad mieloperoxidasa. Venga, vamos al siguiente apartado que habla sobre la realización de técnicas de extensión de sangre periférica. Aquí en la diapositiva tenéis diferentes imágenes para que veáis cómo se realizaría esta extensión de sangre periférica y también os he dejado un enlace a un vídeo en el que os explica paso a paso lo que hay que realizar y es un poquito más visual, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un ojo también al vídeo para acabar de tenerlo claro. Igualmente yo os lo voy a explicar un poquito cómo se realiza. Vale, lo primero que necesitaríamos para poder realizar esta extensión de sangre periférica sería una muestra de sangre que debe estar anticoagulada, es decir, una muestra de sangre que no esté coagulada. Y también necesitaríamos, por otro lado, un portaobjetos donde colocaremos esa muestra y otro portaobjetos que será el que nos va a realizar esta extensión, es decir, un portaobjetos para aportar la muestra y un portaobjetos que tendrá función extensora, ¿vale? Un portaobjetos extensor. Lo que haremos será colocar una gotita de sangre en uno de los extremos, ¿vale? Aproximadamente unos 3 milímetros de diámetro de esta gotita de sangre, ¿vale? La pondremos en un extremo del portaobjetos dejando un pequeñito hueco para posteriormente poder indicar qué tipo de muestra es, poder identificarla, ¿vale? Una vez tenemos la gota puesta, vamos a coger el otro portaobjetos que nos va a dar la utilidad de extensor y lo que vamos a hacer es colocarlo encima de la gota. Una vez lo colocamos encima de la gota, vamos a inclinar nuestro portaobjetos unos 30-45 grados y vamos a realizar un pequeño movimiento hacia atrás para que la gota pueda extenderse a lo largo del del portaobjetos extensor para así después poder realizar una extensión más homogénea, ¿vale? Por lo tanto, ponemos nuestra gotita en un extremo. Con el portaobjetos extensor nos ponemos encima de la gotita en un ángulo de 30-45 grados y tiramos un pelín hacia atrás para que pueda impregnarse todo el portaobjetos extensor de esta sangre. Una vez la gotita se ha extendido, lo que haremos será en este caso, tirar el portaobjetos extensor hacia adelante. Vamos a realizar un movimiento de desplazamiento hacia adelante, ¿vale? Tenemos que realizarlo de forma rápida, de forma con una fuerza homogénea, es decir, apretando todo el rato de igual manera para poder realizar esa extensión homogénea, ¿vale? Para que nos quede bien. Venga.
Vamos a hablar un poquito más sobre esta extensión y luego hablaremos un poquito de cuáles son los resultados que podemos obtener si no realizamos pues esta extensión homogénea, si apretamos más, si apretamos menos, si ponemos más sangre, si ponemos menos, ¿vale? Pero primero vamos a conocer las partes que presenta esta extensión. Venga, como vemos aquí en la imagen, diferenciamos tres partes. Por un lado tendríamos la cabeza, que sería aquella zona inicial de la extensión, donde la región es más gruesa y encontraríamos una proporción mayor de linfocitos y de hematíes aglomerados, ¿vale? Sería el inicio de esta extensión. La siguiente parte de la extensión que encontraríamos sería la parte que denominamos como cuerpo, que sería la zona media del frotis donde el espesor es el adecuado, es donde nosotros determinamos que la zona es ideal. ¿Por qué? Porque es donde vamos a encontrar aquella adecuada proporción entre los distintos tipos de leucocitos. Y por último tendríamos la cola, que sería la zona final de la extensión donde vemos una región más finita con un aspecto redondeado y encontramos una mayor proporción de leucocitos grandes, de hematíes que están casi siempre deformados y con una tonalidad uniforme. Vale, aquí en esta diapositiva, como he comentado, podemos ver diferentes portaobjetos con extensiones que presentan algún defecto. La primera de todo, que sería la extensión correcta, vemos que tiene una cabeza que está cerca de uno de los extremos y un final, una cola que también está cerca de uno de los extremos pero sin llegar a tocar. El borde de la cola debe estar finalmente deshilachado. También tenemos que toda la extensión es fina y es homogénea, ¿vale? Una extensión normal, en este caso, tiene que ser de una longitud de 3/4 partes del portaobjetos. Y después vemos otros tipos de extensiones que presentan pues algún error. Venga. Vamos a pasar a hablar sobre los defectos y tenemos en la primera imagen, vemos un portaobjetos que estaba sucio, en el que vamos a obtener pues una extensión con una parte final, con una cola que no es redondeada, que tiene como huequitos, no es homogénea, etcétera. Por otro lado vemos un portaobjetos con grasa que correspondería a la imagen B, ¿vale? Que nos da unos espacios sin extensión por el centro, es decir, obtenemos una extensión que no es homogénea, tenemos huequitos por el medio. Después tenemos también, por ejemplo, cuando tenemos un exceso de sangre que correspondería al C, no respetamos esos márgenes, o por el contrario, cuando tenemos una cantidad insuficiente de sangre, ¿vale? Que no vemos esas tres partes bien diferenciadas. También tenemos una sangre que estaba parcialmente coagulada y por lo tanto la extensión no es uniforme. Por otro lado, en la F vemos sangre que no está distribuida por el canto del portaobjetos extensor, es decir, que nosotros no hemos realizado bien ese movimiento previo de hacia atrás y después hacia adelante. Vemos también una extensión donde la velocidad de deslizamiento no ha sido constante y por lo tanto vemos que nos salen como trompicones, ¿no? No es homogénea, vemos que hay parones en el momento de realizar esta extensión. Y por último vemos una extensión donde se ha ejercido mayor presión en un lado del portaobjetos extensor y la extensión que obtenemos pues no es uniforme, no acaba de forma redondeada, ¿vale? Y no diferenciamos bien estas tres partes. Venga. Vamos a pasar a hablar sobre las extensiones hematológicas, siendo las más características las de la tinción que vemos aquí en pantalla, May-Grunwald-Hiemsa, ¿vale? Ese tipo de extensión se caracteriza porque el colorante de May-Grunwald es una mezcla entre eosina y azul de metileno en alcohol metílico que actuará como fijador. Y por otro lado, el colorante Hiemsa estaría también combinado con una eosina y con otros derivados del azul de metileno, ¿vale? Para proceder a esta tinción deberíamos dejar secar primero la extensión y después deberíamos cubrir el portaobjetos con una solución de May-Grunwald, es decir, esa solución filtrada, y la dejaremos actuar unos segundos. Después lo que haremos será añadir unas gotitas de agua destilada y dejaremos actuar durante 3 minutos y pasados estos 3 minutos vamos a lavar con agua. El siguiente paso sería el de añadir la tinción de Hiemsa filtrada y lo que haremos será
ponerla y dejar actuar entre 15 y 20 minutos. Una vez ha transcurrido todo ese tiempo, lo vamos a lavar con abundante agua y lo vamos a dejar secar y ya vamos a tener nuestra muestra teñida, ¿vale? Todo esto lo tenéis explicado y bien detallado en el link que tenéis aquí en la diapositiva, ¿vale? Os recomiendo visualizar el vídeo porque veréis cómo se realizaría en un laboratorio y es bastante sencillito e importante conocerlo, ¿vale? Además de esta tinción, que como he comentado es la que más se utiliza, pues hay otro tipo de tinciones para las extensiones de médula ósea como las que vemos aquí en pantalla. Tendríamos la tinción de peroxidasa, la tinción PAS, la de alfa-naftil esterasa y la de Pels o azul de Prusia. A nosotros la que más nos interesa es la de May-Grunwald-Himes. Venga, vamos al último punto de la clase y vamos a hablar del examen de la extensión. ¿Vale? Vamos a diferenciar entre los pasos para evaluar de forma microscópica la extensión de sangre periférica y los pasos para la evaluación microscópica del medulograma, ¿vale? En el primer caso, en la extensión de sangre periférica, los pasos que vamos a realizar son los que vemos aquí en pantalla. Primero de todo, vamos a observar la muestra con el objetivo más pequeñito, con los menos aumentos posibles, para poder realizar una visión de toda la extensión completa, ¿vale? De toda la muestra completa. Después vamos a utilizar objetivos de mayor aumento y nos vamos a ayudar de aceite de inmersión para poder ver de forma más detallada. Y por último, en función de lo que queramos encontrar, pues vamos a focalizarnos en una parte de la extensión o en otra, porque como hemos comentado, hay 3 partes y en cada una de ellas vamos a encontrar unas cosas u otras. Vale, hay unas preguntas que nos podemos realizar en función de lo que queramos ver de esta extensión, ¿vale? Como son preguntas que nos realizamos y así nos ayudamos a dar respuesta a estas. Tendríamos como, por ejemplo, cuando buscamos una serie roja, en plan, las preguntas serían: ¿cómo es la tinción? ¿Qué tamaño tienen los hematíes respecto a los linfocitos? ¿Qué morfología presentan? En caso de serie blanca, ¿en qué cantidad se encuentran estos? ¿Presentan una distribución normal o predomina algún tipo celular? ¿Vale? Si buscamos plaquetas, ¿qué cantidad se observa en relación con la cantidad de hematíes? ¿Vale? En función de lo que estemos buscando, pues nos realizaremos unas preguntas u otras. Y en el caso de la evaluación microscópica del medulograma, pues el primer paso va a ser obtener la muestra mediante un aspirado de la médula ósea o una biopsia de la médula. El siguiente paso, igual que en la extensión de sangre periférica, lo que vamos a hacer es primero visualizar a pequeños aumentos, ¿vale? A bajos aumentos, para tener una imagen de toda la muestra, ¿vale? Para tener una idea de todo lo que vemos en la muestra. Después vamos a pasar a unos objetivos mayores, mayor aumento, ¿vale? Para centrarnos en aquellas partes que nos interese conocer. Y en este caso, igual que en el caso de lo que queramos buscar, pues nos haremos unas preguntas o nos haremos otras. Vale, pues hasta aquí ha llegado la clase. Como siempre tenéis unas actividades que os recomiendo que realicéis al acabar la clase para ver qué habéis aprendido y qué no. Os dejo también con las soluciones para que vosotros mismos podáis autoevaluaros. Igualmente, cualquier cosita sabéis que podéis contar con nosotros y enviarnos un mensaje vía tutorías y resolveremos todas las dudas, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima clase.